Después de la menopausia, puedes perder hasta un 3% de músculo cada año sin darte cuenta. Y ese es solamente uno de los cambios que están ocurriendo en tu cuerpo. Si tienes más de 45 años y sientes que duermes peor, que tu abdomen está cambiando, que tu energía no es la misma o que tu estado de ánimo es más inestable, quiero que sepas algo muy importante. Tu cuerpo no está fallando. Está atravesando una reprogramación hormonal profunda. Y hoy voy a explicarte los 7 cambios más importantes que debes conocer, los cuales de verdad impactan tu metabolismo, tu músculo, tu cerebro y tu corazón. Porque cuando entiendes lo que está pasando, puedes prevenir lo que viene. Hola, yo soy el Dr. de Guzmán y en este video voy a explicarte qué ocurre en tu cuerpo durante la menopausia, cuáles son los cambios hormonales reales y sobre todo, qué puedes hacer para adaptarte de forma más saludable y estratégica a esta nueva etapa. Primer cambio, la inestabilidad estrogénica. Uno de los primeros cambios que ocurren en esta etapa tiene que ver con el estrógeno, la hormona femenina más conocida. Muchas personas piensan que durante la menopausia el estrógeno simplemente desaparece, pero en realidad el proceso es diferente. La evidencia muestra que la transición menopáusica se caracteriza por variabilidad significativa del estradiol, no por su descenso lineal. Un mes puede estar relativamente alto y al siguiente tener un descenso notable. Y esta inestabilidad hormonal explica por qué muchas mujeres empiezan a notar cambios incluso antes de que desaparezca la menstruación. Y es importante entender algo, el estrógeno no solamente regula el ciclo menstrual, también cumple funciones clave en todo el organismo. Ayuda a proteger el sistema cardiovascular, mantiene la elasticidad de los vasos sanguíneos, participa en la conservación de la masa ósea y mejora la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. Cuando los niveles de estrógeno empiezan a fluctuar, aparecen síntomas muy conocidos, como los sofocos, la sudoración nocturna o la resequedad vaginal. Pero al mismo tiempo empiezan a producirse otros cambios más silenciosos que muchas veces pasan desapercibidos. Uno de los más comunes durante la transición menopáusica es la tendencia a acumular más grasa en la zona abdominal. Este cambio parece estar influido por la disminución del estrógeno junto con otros factores como el envejecimiento, cambios en el gasto energético y variaciones en la composición corporal. Y aquí es donde muchas mujeres se confunden porque tienden a pensar que todo se debe simplemente a la edad. Pero en realidad no es solamente el paso del tiempo. Se trata de un cambio metabólico impulsado en gran parte por las hormonas. Y lo interesante es que este no es el único cambio que comienza a producirse en esta etapa. De hecho, el siguiente cambio hormonal ayuda a explicar por qué muchas mujeres empiezan a experimentar problemas de sueño, mayor ansiedad o cambios en el estado del ánimo incluso antes de que la menopausia se confirme. Ahora pasaremos a ver el segundo cambio, la caída de la progesterona. Muchas mujeres comienzan a notar ansiedad, dificultad para dormir o ciclos menstruales irregulares incluso antes de que el estrógeno disminuya de forma significativa. Y esto suele generar bastante confusión, porque la mayoría de personas piensa que estos síntomas aparecen cuando disminuye el estrógeno, pero en realidad otra hormona, la progesterona, comienza a cambiar mucho antes. Durante la transición hacia la menopausia, los ovarios comienzan a ovular con menos regularidad, y esto es importante entenderlo, porque la progesterona se produce principalmente después de la ovulación, en una estructura del ovario llamada cuerpo lúteo. Cuando la ovulación deja de ocurrir de forma constante, el cuerpo produce mucha menos progesterona. Por eso, en muchas mujeres, esta hormona empieza a disminuir mucho antes que el estrógeno, y la progesterona tiene un efecto muy importante sobre el cerebro. Funciona como un modulador natural del sistema nervioso. Ayuda a relajar el cuerpo, favorece el sueño y contribuye a mantener cierta estabilidad emocional. Cuando sus niveles comienzan a bajar, el sistema nervioso tiende a volverse más sensible al estrés, ya que la progesterona tiene metabolitos neuroactivos que modulan receptores GABA.
lo que puede influir en el sueño y la ansiedad. Así que esta es la razón de que muchas mujeres empiezan a notar que les cuesta más dormir, que se sienten más irritables o que reaccionan con mayor intensidad a situaciones que antes manejaban con facilidad. Y en ese momento es cuando muchas mujeres dicen algo muy revelador. Últimamente ya no me reconozco. Pero es importante entender algo. Esto no es un problema psicológico, es fisiología hormonal. Y mientras estas dos hormonas empiezan a cambiar, el cerebro intenta compensarlo. Y eso nos lleva al tercer cambio hormonal que ocurre en la menopausia. El tercer cambio es la compensación cerebral. El sistema hormonal femenino funciona como un eje de comunicación constante entre el cerebro y los ovarios. El cerebro envía señales hormonales para estimular a los ovarios y los ovarios responden produciendo estrógenos y progesterona. Durante muchos años el sistema funciona de manera bastante equilibrada, pero cuando los ovarios empiezan a responder menos, algo que ocurre naturalmente con la edad, el cerebro intenta compensarlo. Para hacerlo, aumenta la producción de dos hormonas llamadas folículo estimulante y luteinizante, cuya función es estimular más al ovario. Podemos imaginarlo como si el cerebro intentara subir más el volumen de su señal para ver si el ovario logra responder como antes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ovario se vuelve menos sensible a esta señal. Por eso, los niveles de la hormona folículo estimulante tienden a elevarse durante el periodo de transición hacia la menopausia. Estas hormonas no suelen causar síntomas directos importantes, pero sí son una señal biológica muy clara de que el sistema hormonal está cambiando de etapa. En otras palabras, es la forma en que el cuerpo indica que la transición hacia la menopausia es real. Ahora pasamos al cuarto cambio. La testosterona femenina disminuye. Cuando hablamos de hormonas, muchas personas piensan que la testosterona es exclusivamente masculina, pero la realidad es que las mujeres también producen esta hormona, aunque en cantidades menores, pero cumple funciones muy importantes en el organismo. La testosterona está relacionada con la energía, la motivación, el deseo sexual y también con la capacidad de mantener la masa muscular. A diferencia del estrógeno, que puede fluctuar mucho durante la menopausia, la testosterona suele disminuir de forma más gradual con la edad. El problema es que a partir de los 40 o 45 años, el cuerpo también tiende a perder músculo de manera natural y cuando la masa muscular disminuye, el metabolismo también puede volverse menos eficiente. Por eso, hay algo fundamental que toda mujer debería de saber en esta etapa. Después de los 45 años de edad, el ejercicio de fuerza no es opcional. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos para proteger el músculo, el metabolismo y la salud a largo plazo. En otras palabras, el músculo se convierte en una forma de medicina preventiva. Y hablando de metabolismo, a continuación tenemos uno de los cambios más importantes. El quinto cambio es la disminución de la sensibilidad de la insulina. Este es uno de los cambios hormonales menos conocidos, pero también uno de los que más impacta el metabolismo. Con la disminución de los estrógenos, el cuerpo tiende a volverse menos sensible a la insulina. Y la insulina es la hormona que le permite a la glucosa entrar a las células para darle energía. Si quieres una explicación más detallada sobre esto, tenemos un video en el canal donde explicamos la diabetes tipo 5 y cómo funciona la insulina y su relación con la glucosa y el cuerpo. Pero a manera de resumen, cuando las células responden peor a la insulina, el organismo tiende a mantener niveles de insulina más elevados después de comer. Y la insulina alta favorece el almacenamiento de energía en forma de grasa, especialmente en la zona abdominal. Por eso muchas mujeres empiezan a notar que su abdomen cambia durante esta etapa, incluso cuando su alimentación no ha variado demasiado. Y aquí es donde aparece una de las frustraciones más comunes. Sentir que estás haciendo lo mismo de siempre, pero que tu cuerpo ya no responde igual. En este punto es importante recordar algo. No es simplemente falta de disciplina, es una adaptación metabólica que tu cuerpo está llevando a cabo en esta etapa. Y aquí lo más importante es lo siguiente. La sensibilidad a la insulina no es algo fijo y el cuerpo puede mejorarla. El músculo activo ayuda a utilizar mejor la glucosa, el movimiento regular mejora el metabolismo
y un sueño adecuado contribuye a regular las hormonas que regulan el apetito y el almacenamiento de energía. Por eso, aunque estos cambios hormonales existen, también hay muchas cosas que puedes hacer para influir positivamente en cómo responde tu cuerpo. En otras palabras, es un cambio real, pero también es modificable. Y aquí es donde entra otro factor que muchas veces pasa desapercibido, la forma en que tu cuerpo responde al estrés. El sexto cambio es justo ese, la modificación a la respuesta al estrés. Durante esta etapa no necesariamente produces mucho más cortisol todo el tiempo. El cortisol es la hormona que el cuerpo libera cuando necesita responder a una situación de alerta o de demanda. Lo que suele cambiar es la sensibilidad al sistema nervioso. Con la disminución del estrógeno, el cerebro puede volverse más reactivo al estrés. Situaciones que antes se manejaban con relativa facilidad pueden empezar a sentirse más intensas o más difíciles de regular. Y cuando esto se suma a un problema muy frecuente en esta etapa, como el insomnio o el sueño fragmentado, el organismo entra a un entorno metabólico menos favorable. Dormir poco o dormir mal altera varias hormonas al mismo tiempo, aumenta la tendencia a liberar cortisol, altera las señales de hambre y saciedad y dificulta que el cuerpo utilice la energía de forma eficiente. Por eso, aparece una combinación muy común en esta etapa, menos estrógeno junto a una menor calidad de sueño. Y esa combinación puede hacer que el metabolismo se vuelva más lento y que resulte más fácil acumular grasa visceral, especialmente en la zona abdominal. Por eso, a partir de esa etapa de la vida, dormir bien deja de ser solo cuestión de descanso, se convierte en una pieza fundamental de la regulación hormonal y del equilibrio metabólico. Y por último, tenemos el séptimo cambio, los síntomas que se confunden con trastornos de la tiroides. En esta etapa de la vida ocurre algo que genera mucha confusión, y es que muchos síntomas de la menopausia pueden llegar a confundirse con los síntomas producidos por enfermedades tiroideas. La fatiga persistente, el aumento de peso, la sensación de baja energía, los cambios en el estado de ánimo o incluso la dificultad para concentrarse pueden aparecer tanto en la transición menopáusica como en los problemas tiroideos. Y esto lleva a muchas mujeres a preguntarse si lo que están sintiendo se debe únicamente a la menopausia o si podría haber algo más. Y aquí es importante aclarar algo, la menopausia por sí misma no causa hipotiroidismo. Sin embargo, las enfermedades tiroideas tienden a volverse más frecuentes con la edad, especialmente en las mujeres a partir de los 45 o 50 años. Por eso, cuando aparecen ciertos síntomas persistentes, lo más recomendable es hacer una evaluación médica adecuada para diferenciar qué está ocurriendo realmente. A veces los síntomas sí están relacionados con los cambios hormonales de la menopausia, pero otras veces puede haber también un problema tiroideo que necesita ser identificado y tratado. Y este punto es importante entenderlo muy bien. No todo lo que ocurre en esta etapa se debe automáticamente a la menopausia, pero tampoco significa que los síntomas estén exagerados o todo esté en tu cabeza. Son cambios reales del cuerpo que merecen ser comprendidos y evaluados de manera correcta. Así que es importante comprender algo fundamental. La menopausia no es solamente la disminución de los estrógenos, es una reorganización completa del sistema hormonal del cuerpo. Y es un proceso que puede influir en el metabolismo, el cerebro, el músculo, los huesos e incluso en la salud del corazón. Por eso muchas mujeres sienten cambios que antes no habían experimentado. No es casualidad, es biología. Pero también hay una buena noticia. El cuerpo humano sigue siendo extraordinariamente adaptable, incluso después de los 45 años. Cuando recibe los estímulos adecuados, responde. El músculo puede fortalecerse, el hueso puede mantenerse más resistente, la sensibilidad a la insulina puede mejorar y el sueño también puede optimizarse. Por eso, esta etapa de la vida no tiene por qué ser vista como un declive inevitable. Con la información adecuada, hábitos correctos y acompañamiento médico, puede volverse una etapa activa, saludable y llena de bienestar.
Y por ello, en el próximo video te voy a explicar algo aún más importante. ¿Cuáles son las intervenciones que realmente cuentan con un respaldo científico para proteger tu metabolismo, tu músculo y tu salud hormonal después de los 45? Porque entender lo que ocurre en tu cuerpo es el primer paso, pero actuar es lo que realmente puede cambiar tu futuro. Y por último, si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando en tu cuerpo, compártelo con otra mujer que también está en esta etapa de la vida o que quieras que también esté informada al igual que tú. Y déjame en los comentarios cuál de los cambios que mencionamos en este video es el que tú has notado más. Y suscríbete al canal si quieres aprender a cuidar de tu salud con información clara, preventiva y basada en evidencia científica. Yo soy el Dr. de Guzmán y recuerda, tu salud es lo más importante y se cultiva todos los días con conocimiento.